14, pero una consulta, ¿por qué, por ejemplo, no está Putin y está su ministro Lavrov? Yo presumo que después de que, digamos, Obama canceló la visita a Rusia, bueno, no a Rusia, canceló la visita a Putin específicamente en Moscú, fue a la reunión del G20 en San Petersburgo. Pero en este contexto en donde las relaciones habían llegado a ser más tirantes de lo habitual, y en donde la presencia de Putin podía ser objeto no solo de críticas de congresistas, sino de manifestaciones de opositores a su régimen en las calles de Estados Unidos, Putin prefirió ahorrarse ese trago amargo y enviar a su canciller, lo cual además tiene cierto sentido cuando acaban de llegar a un acuerdo sobre una resolución en torno a las armas químicas de Siria, y ese acuerdo fue negociado no por Putin, sino por Lavrov, que es quien habla en representación del Estado ruso en la Asamblea, ante la Asamblea General. No es inusual que algunos países envíen al canciller en lugar del presidente o al vicepresidente en algunos casos para, digamos, hablar ante la Asamblea. Y hablemos de esta resolución, bueno, que se debe ya confirmar en breve. No creo que haya ningún cambio adicional, porque Rusia no habría, era el último, ¿no?, en firmar, ¿no? Aparentemente no hay una invocación explícita al capítulo 7º de la Carta, que es el que establece la posibilidad de sanciones, desde económicas hasta acción militar contra el país infractor. Se habla de consecuencias en la eventualidad de que Siria no cumpla. El tema, sin embargo, es que Siria probablemente no cumpla del todo, pero tampoco va a incumplir del todo. O sea, Siria va a entregar una parte importante de su arsenal, muy probablemente, y si entrega, digamos, que el 60, 70, 80%, realmente Estados Unidos estaría dispuesto a pasar por encima del Consejo de Seguridad de la ONU, enfrentando una oposición mayoritaria en su propio Congreso para atacar a Siria porque no entregó el 30% restante de armas. Yo creo que ahora la posibilidad de una acción militar contra Siria, salvo un desacato absolutamente flagrante, se ha alejado significativamente. Pero Naciones Unidas está leyendo, por ejemplo, que van a seguir investigando otros ataques químicos también que se hayan dado en Siria por la fecha más o menos del 21 de agosto, incluso antes. ¿Eso podría perjudicar a Siria? Porque de comprobarse que hayan usado armas químicas en otras zonas. El punto es que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña querían incluir en esta resolución, cosa en la que no contaron con el apoyo de Rusia, que el tema de el uso de armas químicas, los responsables del uso de armas químicas, sin especificar quiénes habrían sido, sin señalar culpables, debería ser remitido por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional. Como Siria no es parte de la Corte Penal Internacional, para que el caso llegue a la Corte tendría que ser remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad. No hubo consenso para hacer eso. ¿Sería Naciones Unidas el ente para poder supervisar que Siria cumpla con todos los puntos de esta resolución? Eso lo establecerá la propia resolución. En principio, claro, deberían ser inspectores de Naciones Unidas. La pregunta de fondo es quién lo financia, porque esto va a ser costoso. Presumo que las potencias occidentales asumirán la mayor parte del costo. Muy bien, nosotros vamos a tener seguramente más detalles cuando se apruebe esta resolución sobre Siria, pero vamos con noticias de Alemania. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, aprobó abrir una ronda de conversaciones con el partido de la canciller Angela Merkel para entrar como socio minoritario en una posible gran coalición. La decisión se tomó durante una convención del partido opositor en la que precisamente su líder y ex candidato en las elecciones el del domingo pasado, Peer Steinbrück, ha dimitido de todos sus cargos. La pregunta es realmente ¿por qué tomar esa decisión de todos los cargos? O sea, se aleja por completo. Dos razones. Primero, en países desarrollados con sistemas de partidos consolidados, los líderes de la oposición lo son hasta que se convierten en líderes de gobierno o pierden las siguientes elecciones. Y ahí se van a su casa. Esa es la norma habitual en España, en Alemania, generalmente en Francia también. Segundo, él había dicho que bajo ninguna circunstancia, si mal no recuerdo, fue muy enfático, contemplaría, siendo líder de la socialdemocracia,
la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Angela Merkel. Bueno, el punto es que él no formará parte de ese gobierno de coalición, pero su partido sí. Y él cumpliendo con su palabra, dijo: yo no sería parte de ese gobierno. No comprometió a su partido, al final de cuentas, se comprometió únicamente a sí mismo. Él no va a ser parte de la coalición, pero el partido todavía no ha tomado una decisión, pero todo parece indicar que va a aceptar la oferta de formar un gobierno de coalición con Angela Merkel. ¿Sería el fin de la carrera política del ex candidato? Sí, pero podría ser algo aún peor. Habría que recordar que Angela Merkel chupa hasta la médula de sus compañeros de fórmula de gobierno y luego los desecha, ¿no? Los socialdemócratas entraron en crisis tras formar coalición con Merkel. Los liberales, que habían tenido su mejor resultado histórico, si no me equivoco, el 2009, forman coalición con Merkel y a la siguiente elección, por primera vez en 60 años, no llegan a entrar al Parlamento. O sea, parece que estas coaliciones favorecen fundamentalmente a Merkel en detrimento de sus socios. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con noticias de la región. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la clausura del penal Cordillera, un lugar con comodidades donde permanecen recluidos 10 exmilitares del régimen de Pinochet. También vamos a contarles el caso de el primer cambio oficial de género para un niño de 6 años, el primer caso en Sudamérica. Volvemos.